play. Con estos parámetros podemos controlar la distancia en la cual se fusionan las partículas, también la variación. Esto respecto a metapartículas. A ver si puedo mostrarles. A ver esto de acá. Acá vemos que las partículas que están cerca se fusionan. Los metabols son esferas que al estar cerca unas de otras se fusionan. El parámetro que me permite controlar la distancia en la cual se van a fusionar las partículas es este valor de tensión. Bueno, acá nuevamente tengo variación, que es variar el valor de esta tensión. Bueno, eso respecto a metapartículas. Después tenemos Instanced Geometry. Esto lo que va a hacer es, va a reemplazar las partículas que tengamos por una geometría que nosotros querramos. Por ejemplo, vamos a generar una tetera y vamos a seleccionar el emisor y vamos a indicarle a este emisor que en lugar de generar estas partículas me genere teteras. Entonces lo que hago es, voy a Instancing Parameters, donde dice Pick Object, voy a elegir la tetera y ahora vemos que empieza la emisión de teteras. Obviamente el tamaño es bastante grande, así que vamos a modificar esto. A ver. Déjenme ver. El objeto es la tetera 01, está bien. Vamos a modificar el tamaño. No modifiqué el tamaño. Vamos a modificar el tamaño a 1. Y acá vemos que empieza la emisión de teteras en lugar de partículas. Si tiro el render se puede apreciar mejor. Vemos que el material que tienen las teteras que salen del emisor es el mismo que yo le había aplicado al emisor. Es este material. Ahora, si nosotros queremos que las teteras que se generan del emisor, o sea, en forma de partículas, tengan el mismo material que la tetera original, lo que hay que hacer es ir a la parte de Material Mapping y Source, y acá hay un botón que dice obtener el material desde la geometría instanciada o el icono. Si está activado el icono, lo que va a hacer es, bueno, va a darle al material, a las teteras, a las partículas, el mismo material que yo le apliqué al emisor. En este caso el emisor es el icono. O puedo utilizar el material de la geometría instanciada, que en este caso es la tetera. Con esta opción activada, presiono Get Material From y vemos que ahora todas las partículas instanciadas, en este caso teteras, obtienen el mismo material que la geometría original. Bien. Esta velocidad me parece que la modifiqué. Ahí está. Vamos a dejarlo ahí. Y acá vemos la emisión de las partículas mediante geometría instanciada. Bueno, sigamos. Vamos a volver a partículas estándar. Esta tetera ya no la necesito. Y vamos a modificar para que se aprecie un poco mejor. Vamos a modificar la velocidad en 1 y el tamaño de las partículas
en 10. A ver ahí. Vamos a darle un poco más de velocidad. 2. Bueno, sigamos. Esto respecto a tipo de partículas. Después tenemos rotación y colisión. Para rotación y colisión me parece que es mejor utilizar otro tipo de partículas. Vamos a usar las partículas cubo para que se vea mejor este parámetro. Tenemos rotación y colisión. Spin time. Este parámetro lo que va a hacer, primero vamos a ponerlo en 0. Vemos que todas las partículas salen con la misma dirección. Vemos que están todas con el mismo ángulo de dirección. Si modificamos este parámetro, vemos que tienen rotación. Spin vendría a ser una vuelta entera, y este número lo que me indica es la cantidad de frames que se necesitan para rotar una vuelta entera alrededor de sí mismo. Si yo modifico este valor en 10, voy a obtener un resultado más suave. A medida que subo este valor, la rotación va a ser cada vez más suave. Nuevamente acá tengo el parámetro de variación. Este parámetro va a variar el tiempo que se necesita para dar una vuelta completa alrededor de sí mismo. Vamos a poner este valor en 0 para explicar la fase. Vemos que todas salen exactamente igual. La fase lo que hace es controlar el ángulo inicial con el cual van a salir las partículas, en este caso los cubos, del emisor. Si yo le pongo un ángulo de 30 grados, vemos que todos los cubos salen con este ángulo. Este parámetro lo podemos modificar. Vamos a ponerle 45. Todos van a salir con el ángulo de 45 grados del emisor. Nuevamente tenemos la variación. Y si combinamos la fase, vamos a darle 30. La fase y el spin, podemos utilizar 20. Obtenemos esto de acá. Vamos a darle 50. Esto es el control de rotación. Entonces spin controla la rotación del objeto sobre sí mismo. Esto me indica la cantidad de cuadros, la cantidad de frames que se requieren para que el objeto rote sobre sí mismo. Y la fase es el ángulo inicial con el cual arrancan estos cubos desde el emisor. Bueno, vamos a poner esto en 0 y vamos a darle un spin de 30. ¿Qué más tenemos? Spin Axis Control. Esto lo que va a hacer es lo siguiente. Aleatorio. Vemos que el spin, la rotación sobre sí mismo, vemos que se produce en las 3 dimensiones. Digamos que yo quiero que rote sobre una determinada dimensión. Entonces lo que hago es activar definido por el usuario. Y acá vemos que está activado el eje X, o sea que las partículas, los cubos en este caso, van a rotar sobre sí mismos en el eje X, que es lo que estamos viendo acá. Si yo cambio, acá le pongo el valor 0 y le pongo el valor Y, van a rotar sobre el eje Y, sobre sí mismo, sobre el eje Y. Vamos a ponerle 20 para que vaya más rápido. Y lo mismo con el eje Z. Vamos a poner 0 acá y vamos a activar 1 en el eje Z. Acá vemos cómo se produce la rotación sobre sí mismo, o sea el spin, en el eje Z únicamente. Si activo random, se produce en las 3 dimensiones. Y después tenemos dirección de travel, dirección sobre la cual se dirigen las partículas. Para entender esto, vamos a activarlo.
Y acá vemos este efecto. Las partículas tienen un determinado recorrido. Digamos, un recorrido, si pensamos el recorrido como un spline, bueno, sería una línea. Entonces el spin, la rotación, se va a producir a lo largo de ese recorrido. Y esto es esta opción, dirección de Travel Motion Blur, vendría a ser justamente eso. Produce el spin a lo largo de la dirección del recorrido de cada una de estas partículas. Bueno, vamos a volver a random. Después, ¿qué más tenemos? Vamos a cerrar este rotación y colisión. Interparticle collisions. Esto lo que va a hacer es calcular las colisiones entre los objetos, en este caso los cubos. Lo podemos habilitar, pero esto va a consumir mayor tiempo de procesamiento. No lo voy a habilitar ahora porque se va a ralentizar bastante. Lo único que les puedo decir es que tenemos el parámetro que es bounce, o sea el rebote. Cuando dos partículas se colisionan van a rebotar. Y bueno, acá nuevamente variación de este rebote. Vamos al siguiente. Rotación y colisión. Este parámetro lo vamos a saltear porque la verdad es que no se usa bastante, no se usa mucho. Movimiento de burbuja. Esto la verdad que nunca en mi vida lo usé. Pero bueno, pueden ir probando. Esto supuestamente imitaría burbujas. Para ello tendríamos que cambiar esto a esferas. Vamos a cambiar el tipo de objeto de esfera. Acá vemos, podemos modificar la amplitud, la variación, vamos a darle 20%, periodo, la fase en grados. Bueno, acá es cuestión de ir probando, no hay mucha ciencia en esto. Vamos a cerrar este de Bubble Motion. Particle Spawn. Este es bastante interesante. Vamos a volver al tipo de partículas de cubos. Este Particle Spawn va a ser lo siguiente. Para entenderlo mejor voy a activar el segundo que dice Die After Collision. Perdón. Vamos a activar el que dice Spawn on Death. Ustedes van a entenderlo mejor con este y después van a ir probando los otros. Lo que hace esto es lo siguiente. Yo les dije que las partículas tienen un determinado periodo de vida, que era el life. Bueno, este parámetro Spawn va a controlar que una vez que la partícula llega al cuadro donde va a morir, se va a dividir en dos partículas más, en este caso. Esto obviamente va a subir el número de partículas que tengo acá. A ver, vamos a verlo mejor en el render. Para apreciarlo mejor podemos activar el Grow for y Fade for. A ver si... Vamos a darle un valor de 20 a cada uno de estos. A ver si lo podemos apreciar. Cuando mueren las partículas se van a dividir en otras. Spawns va a determinar el número de nuevas partículas que se van a generar una vez que una partícula muere. Bueno, no se aprecia mucho acá, pero entiendan que esto va a incrementar el número de partículas. Y esto puede incrementarlo mucho, si lo piensan, porque cada partícula se va a dividir en dos.
entonces esto va a incrementar bastante el cálculo y puede ralentizar también el sistema. Vamos a ver si lo puedo subir a 3, a ver si se aprecia. Una vez que la partícula muere se va a dividir en 3 partículas más. Bueno, acá no me lo está mostrando. Morir después de colisión, no, esto no. Esto es spawn on dead. Después tenemos spawn on collision, o sea, una vez que colisionan dos partículas, eso va a generar, en este caso, 3 partículas más. Con cada colisión que se produzca entre dos partículas, me va a generar 3 partículas, o el número de partículas que yo ponga acá. Nuevamente, esto va a subir la cantidad total de partículas que ustedes tengan. ¿Qué más tenemos? Dirección de caos. Esto vendría a ser la dirección de las nuevas partículas. Con esto podemos modificar. Si este valor está en 0, las nuevas partículas van a tener el mismo recorrido que la partícula que tenía la que la generó. O sea, la partícula anterior a estas nuevas que se habían creado. Con esto variamos el recorrido. Vamos a darle 50%. Vemos que tienen distinta dirección. Si la partícula original venía por acá, entonces con esta variación, con esta dirección de caos, las nuevas partículas, en lugar de seguir este movimiento, van a ir para cualquier lado. Y es lo que podemos ver acá. Después tenemos speed factor, esto también en porcentaje. Las nuevas partículas, en lugar de tener la velocidad de la partícula original, van a tener una variación en la velocidad. Algunas van a ir más rápidos, otras más lentas. Después tenemos escala. Este parámetro es bastante interesante. Con este creo que vamos a poder apreciar un poco mejor. Podemos modificar el tamaño. Vamos a darle 50%. Las nuevas partículas, una vez que muere una partícula, a ver, sigamos esta. Una vez que muere esta, se van a generar dos partículas y van a tener variación en el tamaño del 50%. Vamos a ponerle 3. Creo que esto funcionaba así. Bueno, acá no podemos apreciar completamente. Vamos a darle el 100% a esto. Acá no se va a ver nada, pero bueno. Podemos también, para apreciarlo un poco mejor, disminuir este porcentaje. Vamos a darle 5, 2. A ver si con esto podemos apreciarlo mejor. Y más o menos se aprecia un poco. Vamos a ponerle 1. Vemos que muere una partícula, se genera otra. Ahí está. Ahora sí lo vi. Sigamos esta de acá. Muere, ahí murió. En ese momento que murió se generó esta. Muere esa, se genera esta otra. O sea, este spawn vendría a ser la cantidad de veces que se repite este proceso. Este multiplicador entonces debe ser la cantidad de partículas que se van generando. A ver, sí. Este spawn es la cantidad de veces que se produce este proceso. Entonces, como acá yo le puse 3,
la primera partícula nace, va a llegar un momento en el que muere. Al morir genera otra. Esto se va a producir 3 veces. Y este multiplicador indica la cantidad de nuevas partículas que se van a generar tras la muerte de cada una de estas originales. Y ahora sí, vamos a ver que murió una, se generaron 2. Cuando mueran estas 2, van a generarse otras 2. Vamos a seguir las de arriba. Murieron 2, se generaron 4. Y esto se va a producir una vez más, con lo cual cuando mueran estas 4 voy a tener 8 partículas. Por eso les digo que este valor del multiplicador junto con el spawn va a hacer que la performance de su equipo decaiga si tienen estos valores bastante altos. Vemos que estoy generando pocas partículas, pero que con estos valores ya se empieza a llenar la pantalla de cubos. Y acá lo podemos ver. Esto es Spawn on Dead. Después tenemos esto mismo para las colisiones entre partículas. Bueno, esto respecto a Spawn, a Particle Spawn. ¿Qué más? Vamos a cerrar este y por último tenemos presets, load, save presets. Y acá tenemos algunos presets para usar en el emisor. Por ejemplo, vamos a cargar el de burbujas y ahora las partículas se van a comportar como burbujas. Vamos a modificar particle spawn, ninguno, ahí está. Esto va a sobreescribir cualquier parámetro que hayamos modificado anteriormente. Estos son presets. Acá vemos el efecto de estas burbujas. Vamos a tirar un render. Esto puede ser útil para una pecera o algo similar. Acá lo vemos. Tenemos Fireworks. Cargamos y a ver si lo podemos apreciar mejor. Vemos que el efecto es este. Esto obviamente vemos que tiene algún tipo de spawn, puesto que se produce una explosión y entre medio en una parte por acá se va a producir nuevamente otra explosión. Esto se debe al spawn que les expliqué anteriormente. Vamos a ver un render. Bueno, no se aprecia mucho. Tenemos Hus, Shockwave. Vamos a cargar este. A ver qué es lo que pasa. Es como una explosión. Trail, Welding Sparks, que vendrían a ser como unas chispas de soldadura. Vamos a cargar este. Presionamos play. Acá lo vemos. Y bueno, estos son los presets que tienen. Ustedes pueden modificar todos estos parámetros y guardar su propio preset presionando el botón Save, o pueden borrar también si quieren alguno de estos con Delete. ¿Qué más? Vamos a cargar el default. No hay nada, vamos a cargar Shockwave. Lo que podemos hacer también es utilizar ¿cómo es que se llama este? Video post. Por ejemplo, a estas partículas les voy a asignar un material. Bueno, ya tienen asignado un material. Y lo que puedo hacer es clic derecho, Object Properties, el buffer, el gbuffer, vamos a darle 1, presionamos OK. Vamos a rendering video post. Vamos a agregar
un evento de escena. Esto ya lo expliqué en otro tutorial, así que lo voy a hacer rápido, puesto que no es el objetivo explicar esto de acá. Vamos a presionar Highlight, OK. Y lo que puedo hacer es tirar un render en base a estas partículas. Perdón, acá es simple render. Vamos a renderizar el frame. No sé, acá está en el frame 16. Vamos a renderizar. Y acá vemos el efecto del highlight con el video post, ¿no? Podemos modificar el color. Vamos a cambiar el color por este. Le damos OK y presiono render nuevamente para ver el resultado. Acá lo vemos. Bueno, esto fue una explicación media rápida de cómo utilizar el Super Spray para generar partículas. Recuerden que todas las partículas tienen un comportamiento similar, salvo el Particle Flow, que este se basa en utilizar módulos para conectar diferentes elementos, pero si utilizan cualquiera de los otros, el comportamiento es similar al Super Spray. Por ejemplo, vamos a utilizar el Snow. A ver, vamos a centrarlo y vamos a ver que empiezan a caer estas partículas. Podemos presionar render. Acá vemos lo que le decía, que utiliza este tipo de geometría de 6 puntas. Y si vamos a las opciones de modificar, vemos que no tiene solamente esta opción de parámetros, que no son para nada complicados con respecto a lo que teníamos antes con el Super Spray. Bueno, espero que les sirva y nos vemos en otro tutorial.